Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el tercer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a trabajar el tema la unificación italiana, y es que Italia, a diferencia de otras monarquías, otros imperios que han venido desarrollándose y consolidándose durante la Edad Media y Edad Moderna, Italia se encontraba fragmentada y dividida en diferentes reinos. Esa raíz del surgimiento de las ideas nacionalistas, liberales, propias de la época, propias de las ideas de la Ilustración, que se va a lograr unificar a estos reinos, y hoy conocemos el país de Italia. Conozcamos entonces cómo era Italia hasta antes del inicio de este proceso de unificación, hasta antes de 1859. Acá tenemos nosotros el mapa de la expansión que tuvo el imperio francés de Napoleón Bonaparte hasta la parte de Italia, hasta la península itálica. Esa raíz del Congreso de Viena, que se reinstaura el orden anterior, se le arrebata los territorios a Francia, y por lo tanto el mapa de Europa se reordena. De esta manera, Italia queda dividida en 8 estados. Luego, con la desaparición de un estado, quedarían solamente 7 bajo la tutela, bajo el apoyo y la supervisión del imperio austriaco, que se encuentra aquí al norte. Mira. ¿Y por qué Austria? Porque Austria era dueña del reino de Lombardía y Venecia. Entonces, ¿cuáles son estos reinos, estos estados que tenían poderío, vigencia en Italia? El reino de Cerdeña-Piamonte, acá en azul; el reino de Lombardía y Venecia, que le pertenecía a Austria; el reino de Parma, en este caso es un ducado, el ducado de Parma, que le pertenecía también a María Luisa de Austria; Módena, Lucca, la Toscana, los estados pontificios y el reino de las dos Sicilias. Esta parte de Cerdeña le correspondía pues a Piamonte y Cerdeña, ¿no? Luego desaparecería Lucca y solamente quedarían 7. Entonces, a raíz del surgimiento de las ideas nacionalistas, muchos individuos, muchos personajes van a tratar de unificar Italia, porque sienten que pertenecen a una sola nación, tienen las mismas costumbres, tienen las mismas características, pero van a verse enfrentados con el poderío austriaco. Austria se va a encargar de suprimir y eliminar cada uno de los intentos revolucionarios nacionalistas que van a darse en la península itálica. A eso se suma la falta de libertades en todos los aspectos: políticos, sociales, económicos. Por ejemplo, y el caso más representativo es del famoso rey Bomba, el rey de las dos Sicilias, así se le llamaba, que era sumamente absolutista e impedía el desarrollo de nuevas ideas. Y a raíz de eso también pues este reino se encontraba en cierto atraso en comparación con las otras monarquías de Europa. No va a ser hasta que en el reino de Cerdeña-Piamonte, esa parte en celeste arriba, que es donde inicia el proceso de unificación propiamente dicho, porque el rey Carlos Alberto tiene ideas nacionalistas e intenta unificar toda la península en un solo bloque político, pero va a ser limitado y obligado a abdicar, a renunciar a la corona por el imperio austriaco en favor de su hijo Víctor Manuel II. A comparación de todos los demás gobernantes de la península, Carlos Alberto y Víctor Manuel II, de la dinastía Saboya, tenían unas ideas más liberales. También planteaban cierto nacionalismo. También querían la unificación de todo el reino. Es por eso que los personajes nacionalistas, los individuos que van a afrontar esta lucha, van a ver en este reino de Cerdeña-Piamonte la única opción de buscar una alianza con uno de los reinos, porque ninguno de los demás prestaba importancia a este proceso de unificación, estaban en contra de esta unificación. Es a partir de este reino que se puede iniciar este proceso. ¿Quiénes son los protagonistas más destacados de este proceso de unificación? Bueno, tenemos
a los primeros antecedentes, Giuseppe Mazzini y Giuseppe Garibaldi, pioneros de este proceso de unificación que lamentablemente no va a tener tal repercusión hasta que llegue al poder Víctor Manuel II del reino de Cerdeña-Piamonte. Este personaje de la dinastía Saboya sí va a apoyar todo este proceso. Es el único del rey de toda esta península que tiene el apoyo a este pensamiento nacionalista. Pero quien es el verdadero artífice de esta hazaña es el ministro de Víctor Manuel, Camilo Benso, conocido como el Conde de Cavour. Este Camilo Benso va a saber ganarse a dos posiciones. La primera de ellas es a los personajes nacionalistas de Italia, individuos como Giuseppe Garibaldi, que lo que están buscando con la unificación es instaurar una república, con lo cual la figura de Víctor Manuel II desaparecería. Pero los convence de que por el momento es importante la unificación bajo el gobierno de Víctor Manuel y logra su apoyo. Por otro lado, logra también pactar una alianza con Napoleón III, con Francia. De esa manera, estaba seguro de recibir el apoyo militar de Francia para poder expulsar a Austria de toda la península itálica. Y asimismo, el reino de Cerdeña-Piamonte tiene que reforzar su ejército para poder hacer frente al imperio austriaco. Entonces, acá tenemos a los personajes más representativos, destacando la figura del ministro Camilo Benso, ministro italiano. Este proceso de unificación tiene sus orígenes en el año 1859 con la llamada Guerra de Piamonte, en la cual se enfrentan Piamonte y su aliado Francia contra el imperio austriaco. En esta guerra Austria va a ser derrotada y pudo haber sido masacrada incluso, pero Napoleón III de Francia tenía sus debilidades. Por ejemplo, temía perder el apoyo de los católicos en Francia debido a una intervención en Italia, y a su vez estaba temeroso de la posible intervención de Prusia en apoyo del imperio austriaco. Es por eso que flaquea y decide no seguir avanzando. Piamonte solamente recuperaría la zona de Lombardía, que se reincorpora a Italia, pero el imperio austriaco conservaría todavía Venecia. Ante lo ocurrido, los demás reinos van a recapacitar, a abrir los ojos, y a pesar de que las noticias no se difunden rápidamente, es un país culturalmente atrasado, no hay difusión de las noticias, no hay difusión del conocimiento, la gente no sabe leer y escribir, son muy pocos los que tienen esta capacidad. A pesar de eso, los reinos van a comprender que el momento ha llegado y es hora de la unificación. Parma, Módena y la Toscana expulsan a sus reyes y se declaran bajo la protección de Víctor Manuel II, aceptándolo como monarca pues de Italia, ¿no? Por el sur, más adelante también haría lo mismo Giuseppe Garibaldi con su ejército llamado los Camisas Rojas, y expulsarían al rey Borbón. Lo expulsan. Por lo tanto, ya prácticamente toda la península se encuentra bajo la protección de Víctor Manuel II, rey de Piamonte, y solamente faltarían los estados pontificios, bueno, en la parte norte. Pero aquí entra a tallar la intervención de Camilo Benso, que sabiendo lo nacionalista que era Giuseppe Garibaldi por el sur, probablemente si Garibaldi llegaba antes de Camilo Benso a los estados pontificios, se lo iba a arrebatar y lo iba a expulsar al Papa. Entonces Camilo Benso astutamente decide arrebatarle ciertos territorios a los estados pontificios, pero aún se mantiene amplio, y consolidar la presencia de Víctor Manuel en todo el reino italiano, nombrándolo como monarca de Italia, la Italia ya unificada. Finalmente, habían aún dos regiones que faltaba incorporar a este reino naciente de Italia. Por la parte norte, la zona de Venecia, que aún le correspondía a Austria, y los italianos van a aprovechar la guerra entre Austria y Prusia, brindándole su total apoyo militar a Prusia, con lo cual derrotarían a Austria y recuperarían Venecia.
Hasta ahí todo está muy bien. Y solo faltaría la parte central, ocupada por los estados pontificios, donde se encuentra pues el poder del Papa, que ya había recibido la protección de Napoleón III y el reino francés. Entonces no había forma de incorporarlo. Felizmente para los italianos, estalla la guerra franco-prusiana que nosotros ya hemos visto en clases anteriores. Napoleón se ve obligado a retirar sus tropas de los estados pontificios y enviarlas a la guerra contra Prusia. Y obviamente los italianos, aprovechando esa oportunidad, no pierden tiempo e ingresan militarmente a los estados pontificios, la someten y logran la unificación de toda la península tal como la conocemos, ¿no? Entonces el Papa en primera instancia no va a aceptar esta unificación, va a exigir todavía sus territorios, sus dominios, y eso va a generar un conflicto entre el monarca italiano, los monarcas italianos y la autoridad papal, la Iglesia Católica en general. Este problema va a ser resuelto recién en el año 1929, cuando se firme pues un documento, un concordato, en el cual se le entrega y se le devuelve a los estados pontificios su territorio, que daría en origen al actual país del Vaticano. Bien, primera pregunta de la autoevaluación nos dice: ¿qué potencia impedía la unidad de Italia hasta el año 1859? Bueno, recordemos que Italia, al recuperar sus territorios luego del Congreso de Viena, queda bajo la tutela de Austria, el Imperio Austriaco. La pregunta número 2 nos dice: ¿a quién se considera el auténtico artífice de la unidad italiana? No solamente por sus relaciones diplomáticas, sino por su astucia militar. Estamos hablando del conde de Cavour, Camilo Benso. Carlos Alberto era rey de Cerdeña-Piamonte, hasta que es obligado a abdicar en favor de su hijo Víctor Manuel II, y el Papa Pío IX era el Papa en esa época de los estados pontificios, ¿no? No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho, y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.